para que terminen de completar pues, la página que estamos construyendo. Entonces, primero voy a copiar esta carpeta. Vamos a empezar a trabajar sobre ella. A copiar, creo que es esto, sí. Entonces acá pongamos una página que se llama index. Entonces, ¿qué pasa si yo creo una página llamada index? Cuando yo cargue esa carpeta, cuando yo cargue esa carpeta, ¿qué? Va a iniciar este archivo que yo llamé index. Escribimos index.html para darle orden y no tener que estar abriendo archivo por archivo. Voy a hacer de la forma más sencilla. Simplemente vamos a agregar links, ¿cierto? No se ve nada. Pues 150 no. El encabezado normal. Título. Ay, por mío. Encabezado. Inicio, ¿cierto? Entonces acá en el encabezado simplemente vamos las etiquetas. Link, ¿cierto? Que esa es una etiqueta A. Entonces acá, por ejemplo, teníamos, esto no se puede así, el formulario ya se me olvidó. Entonces, por ejemplo, formulario. No, no, no. Mi caso era guardar ciudades. Guardar. Voy a guardar, porque yo no me acuerdo ya cómo se llama. Entonces uno es ciudad HTML y usuario HTML.
Se me olvidó. HTML. Una etiqueta. Ah, es href. Listo, ahora sí están los links. Ver para que no se vea feo. Guardar ciudades, bien. Guardar usuarios, bien. Y ahora vamos a crear el de listar los usuarios y listar las ciudades. ¿Listo? Entonces, acá, ay, ¿por qué? Eso sí, ya sé qué nombre le voy a poner. Entonces, para listar los usuarios, le voy a poner nombre, usuario listar. Y ya no va a ser HTML, sino que va a ser PHP. ¿Sabes? Pues las voy a llamar punto PHP. Listo. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Listar usuarios, listar ciudades. Entonces empecemos por el de listar usuarios. Entonces vamos a tomar prestado cualquiera de estos. Este. ¿Por qué lo estoy copiando? Porque necesito las contraseñas de la base de datos. Pero para mostrar la información, nos remitimos acá, PHP, ahí se me fue donde no era. Y otra vez la parte de la base de datos, ¿cierto? Entonces, update, insert, create, connect, seleccionar datos. Y vamos a la parte procedimental que me parece más sencilla. Entonces, la misma historia de siempre. Servidor, usuario, contraseña y el nombre de la base de datos. Vamos a ver si está igual. Entonces, servidor, usuario, contraseña y el nombre de la base de datos. Listo. La conexión, el SQL, el SQL. Esto de acá no lo necesitamos, entonces yo puedo hacer el comentario en bloque, si ustedes así lo desean. Por eso no es tenido en cuenta. Disco dividido. Entonces ustedes ven que esto se pone en verde, entonces no lo voy a utilizar en el código.
El SQL, ¿cuál sería? Ya no sería un insert, sino una selección, ¿cierto? Entonces aquí sería select, estoy mostrando, no, select, lo que hemos hecho siempre. Asterisco from, el nombre de la tabla, que en este caso es, se me olvidó, usuario. Usuario, ¿cierto? Entonces el usuario va a tener un ID y un nombre. ¿Dónde lo vamos a recolectar? De este modo. Necesitamos ahora estas tres cositas. Y esto ya no lo necesitamos. Ya lo que acabamos de- Hacemos la consulta y después, por cada uno de los resultados de la consulta, vamos a imprimir algo en la pantalla. Entonces, ¿qué vamos a imprimir? Cada uno de los campos. El identificador, bien. El nombre, me imagino que yo lo llamé name. Y el resto, pues no lo necesito. Entonces, recordar que en PHP, para concatenar o unir cadenas de texto, lo hacemos con el símbolo punto. Por eso está ahí punto cada, como en cada línea. Entonces escribimos el texto ID, lo unimos con la columna ID de la base de datos, luego escribimos el nombre y lo unimos con la columna nombre de la base de datos. ¿Listo? En teoría, ahí ya debería arrojarme todos los usuarios que yo tengo agregados en la base de datos. Vamos a ver. Espérenme un segundo para que no falle. Voy a ver si se llama nombre. Nombres se llama. Nombres, apellidos, correo de datos. Entonces este efectivamente está mal. El campo se llama nombres. Acá ya teníamos el inicio. Y vamos a hacer la lista de los usuarios. Entonces hay un error. ¿Por qué? Porque esta palabra me quedó unida, ¿cierto? Entonces, otra vez venimos acá y corregimos. Este es nuestro SQL que está mal escrito. Otra vez vamos a listar los usuarios. Y ahí está. Listo, ¿qué nos hace falta? Tal vez un salto de línea al principio. Punto. Ver, ¿cierto? Entonces acá sería nombres. Si queremos continuar escribiendo más campos de la base de datos, simplemente con punto hacemos esa concatenación. Ahora los apellidos. Acá, pues apellidos.
Si yo vengo acá y actualizo, pues ahí ya me aparece todo. Pero entonces resulta que cargar la información así aún sigue siendo desordenado, ¿cierto? ¿Cómo lo haríamos mejor? Con una tabla, que ya habíamos manejado bastante. Si no lo recordamos, pues simplemente venimos a la sección de HTML y revisamos cómo está construida una tabla. Lo importante en realidad es entender cómo va la tabla. La construcción del código es bastante lógica después de que se entiende el tema de la tabla. Entonces HTML y por acá buscamos las tablas como se hace. Entonces podemos hacer tablas con el estilo que ustedes quieran, pero pues no nos vamos a complicar con eso. Lo vamos a hacer de la manera más sencilla para que se entienda el código. Entonces, la tabla. Entonces la tabla tiene filas y columnas, ¿cierto? Entonces todas las filas van con la etiqueta TR, siempre va TR, y las columnas que son de encabezado siempre van con el TH. Un segundo. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí. Entonces encabezados. Entonces vamos a construir esa tabla. ¿Dónde está mi archivo? Entonces esto de acá ya no lo vamos a utilizar, lo voy a dejar en comentario y voy a empezar a construir la tabla. Entonces lo primero es, antes del while, recordemos que el while, como el semestre pasado, simplemente es un loop repetitivo que va iterando cada vez que hay una fila dentro de la base de datos. Eso es lo que está haciendo este comando. Pero como no queremos que repita la etiqueta de la tabla, entonces la ponemos antes del while. Entonces sería hecho tabla y terminamos la tabla. Listo. Ahora, ¿qué más necesitamos de la tabla? Necesitamos los encabezados, ¿cierto? En este caso es ID, nombres y apellidos. Entonces, como también lo necesitamos solamente una vez, lo ponemos antes del while. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una nueva fila. ¿Quieren lo pueden poner así? No hay lío. Dejamos la fila. En la fila, pues van nuestros encabezados, que son H,
el cierre del TH. Lo pueden poner todo con TD si quieren y pues tampoco hay lío. Simplemente quedaría todo en negrillas. H, H y el último para los apellidos. Listo. Entonces acá vamos a escribir ID, nombres y apellidos. ¿Listo? Tan, tan, tan. Bien, perfecto. Vamos a ir revisando cómo está quedando. Ahí va bien mi tabla, ¿cierto? ID, nombres y apellidos. ¿Qué más nos hace falta por modificar? El título, veo que todavía está el título viejito, que no es guardar ciudades, sino mostrar ciudades, ¿cierto? Entonces cambiamos ese título de una vez. Y tampoco es ciudades, sino usuarios. Usuarios. Listo. Siguiente paso, empezar a construir cada una de las filas. Eco, coma, vamos a hacer tr. Voy a hacer de la siguiente manera para que no sea confuso. Punto y unimos con un td, ¿cierto? ¿Por qué sé que es un td? Porque acá nos dice que los demás van con td. ¿Listo? Entonces ahí dentro de ese td, y acá voy a poner lo que es, hay que cerrar, ¿cierto? Acá. Y acá tendría, no, pondría mejor así. ¿Sí? Y acá terminaría las comillas dobles y acá las vuelvo a abrir. Punto y las vuelvo a abrir. Escribo señor. Y entonces acá en el punto voy a escribir la información que va en cada una de esas filas. ¿Qué sería esto de acá, cierto? Vamos a empezar por el identificador. Identificador, punto. Y ahí termino el TD. Acá termina TD para que sea, ¿no? Así. Y termino el TR. Listo. Voy a guardar a ver si el ID por lo menos sale. Y efectivamente me salen los identificadores de manera ordenada, el 1, 2 y 3. Sigamos agregando más columnas. Ahora los nombres, ¿cómo sería? Entonces si vamos acá, tan. Siguiente paso sería cerrar este, volverlo a abrir y acá poner un punto, ¿cierto? ¿Qué voy a poner ahí? La otra fila. Pero entonces para no repetir tanta información,
Acá, dentro de estas comillas dobles, voy a poner el tr de abrir la siguiente columna de una vez. Tr, y acá pongo la siguiente columna, que es nombres. Y acá le ponemos el punto, ¿cierto? ¿Qué nos hizo falta acá? Acá siempre va a terminar con tr y con td. ¿Qué? Tr, no, td, perdón. Aquí va a abrir otro td, que es otra columna. Y acá debo cerrar ese td. Si yo guardo y actualizo, ahí me aparecen los nombres, ¿cierto? Ahora con los apellidos. Entonces la misma historia. Agrego otra columna de abrir, que sería un td. Un td. Después tengo que poner el valor de la columna, que sería apellidos. Y acá cierro la columna otra vez. Y aquí cierro la fila. Ahí está perfecto. Y así sucesivamente con todos los campos que ustedes tengan. Entonces, en realidad, es bastante sencillo mostrar la información de manera ordenada desde la base de datos. Listo, ¿para qué más nos sirve? Entonces veamos nuestro modelo de base de datos, como lo teníamos. Yo tenía mis consultas, ciudad, usuario, ciudad y usuario, ¿cierto? Y teníamos que el usuario pertenecía a una ciudad, ¿cierto? Entonces yo como tengo ese formulario, vamos a ver si lo podemos mejorar. Entonces tenía mi formulario completo donde yo podía recolectar nombres, apellidos, correo, edad y ciudad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esa ciudad cuando yo la cargo? Entonces guardar usuarios. Acá lo que me está apareciendo es para que el usuario pueda digitar lo que él quiera. ¿Qué pasa si yo escribo un 10? Entonces obviamente me va a salir un error. ¿Por qué? Porque la ciudad número 10 pues no la tengo registrada en la base de datos. La idea es que nosotros no hagamos eso. Si tenemos dependencias unas de otras, la idea es que carguemos todas las ciudades que están disponibles en la base de datos y el usuario sea quien seleccione las ciudades disponibles. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, esto de acá lo vamos a hacer con PHP. ¿Listo? ¿Para qué? Para que en este campo podamos cargar un PHP que me muestre la información de la base de datos. Entonces, a este usuario HTML le voy a cambiar el nombre
por usuario PHP, que vamos a ejecutar un código PHP ahí, para que sea bastante sencillo. Renombrar y está PHP. Y acá le vamos a hacer esa pequeña modificación. Otra vez, ¿para qué? Pues para no hacer lo mismo una y otra vez, vamos a copiar este código que ya lo hicimos, ¿cierto? PHP. Control C. Y en usuario PHP lo vamos a cambiar. Acá en esta parte que dice ciudad. ¿Listo? Esto ya no lo necesito, lo voy a comentar. Y voy a poner mi código PHP. Pero todavía no lo voy a utilizar tampoco. Desde eso, vamos a revisar cómo hacer esos selectores. Listo. Entonces, si yo actualizo esta página, ya no debería aparecer porque obviamente ya no se llama HTML, sino PHP. Entonces ya no me va a aparecer la parte que dice ciudad, ¿cierto? Porque la acabé de borrar. Entonces, por acá antes del botón pongamos esos saltos de línea. La idea es que acá vamos a poner un selector de ciudades. Primero veamos cómo funcionan esos selectores. Eso está en... Acá está el select. Y esto es lo que vamos a utilizar. La etiqueta obviamente no la necesitamos porque ya la tenemos. Vamos a utilizar este select de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo iría ahí? Voy a poner el ejemplo. Este es el select. Entonces el ID ya sabemos que es para JavaScript, el nombre para el PHP para obtener la variable. Y tiene dos cosas, valor y lo que le mostramos al usuario. Entonces la idea es que nosotros lo voy a hacer aquí, no con carros, sino con ciudades, que es lo que yo tengo acá. ID, F, ciudad, se llamaba, nombre F, ciudad también. Y la idea es que ahora el usuario vea esto. Cuando seleccione uno, por ejemplo, aparezca Bogotá. Cuando seleccione, por ejemplo, creo que estaba Fusagasugá. Se envía un 2.
cuando el usuario seleccione Tunja, por ejemplo, en 3, 4, digamos que, no sé, Cali. ¿Listo? Veamos cuál es el resultado. Entonces ya no va a aparecer para que el usuario llene la información, sino que él seleccione y cuando envía el formulario que va a enviar. Entonces seleccioné Fusagasugá, ¿cierto? Lo que él envía en F ciudad es el 2, que en teoría debería ser el ID de la base de datos. Eso lo hago simplemente para que entendamos cómo funciona esa entrada de tipo select. ¿Listo? Ahora hay que corregir varias cosas. Una de ellas es obviamente acá, pero antes de eso, antes de que se me olvide, en el índice toca poner en usuario listar, no, en usuario, ya no se llama usuario HTML, sino PHP. No se olvide. Y ahora sí, continuemos editando el formulario, ¿cierto? ¿Dónde está el usuario? Para que nos muestre todas las ciudades que están en la base de datos. Por eso yo dejé ese PHP ahí, puestecito. Entonces vamos a dejar en comentario esta parte de acá. Vamos a quitar el comentario del PHP. Listo. Entonces ahora vamos es a mostrar ciudades, ¿cierto? Entonces normal, esto ya no lo necesitamos ni para qué lo guardamos. Ciudad. Y esta vez no vamos a mostrar la información ¿en un qué? En una tabla, sino en un selector. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces acá sería select, ¿no? Que es este de acá, y esto es igualito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Entonces aquí hay algo súper importante de PHP. Nos va a salir error porque yo puse comillas dobles por todas partes, ¿cierto? Cuando tenemos en el HTML comillas dobles, como en este caso, simplemente las del eco se la ponemos sencilla y ahí ya. Con eso solucionamos todo. ¿Listo? Listo, ya está solucionado. Entonces tenemos nuestro selector, ya no necesitamos encabezado de nada. Y ahora cada vez que encuentre un registro en la base de datos, nos va a imprimir una opción para el usuario. Entonces hagamos el ejemplo. Entonces necesitamos que nos salga esta información, ¿cierto? Voy a quitar todo esto para no confundirnos, es más fácil volverlo a construir. Es que dijimos que era mejor con sencilla, ¿cierto? En este caso. Listo.
Entonces debe aparecer hecho, option, value, millas dobles y aparecer el valor, ¿cierto? Entonces lo voy a separar con punto y vuelvo a abrir la comilla sencilla. Hasta ahí no va ningún error, ¿cierto? Entonces acá que debería aparecer un 1. ¿Ese 1 qué es? El identificador en la base de datos. Eso es lo que yo quiero que aparezca ahí como valor. Control C, Control V. Punto y Enter. Entonces este 1 ya no va, ¿cierto? Porque ahí me va a salir directamente la base de datos. ¿Qué más necesitamos? Que se cierre la etiqueta option y que me aparezca el nombre de la ciudad. Así, ¿cierto? Entonces la misma historia. A este lo voy a concatenar. Cierro comilla sencilla, punto. Vuelvo a abrir comilla. Y acá, entonces ya me debe aparecer ciudad, ¿cierto? Es el nombre de la ciudad. Ah, fue María, eso no era lo que quería copiar. Ahí está. El campo que se llama nombre. Eso depende de la base de datos de cada uno. Hombre, ¿cierto? Entonces ahí ya lo obtuve de la base de datos, entonces ya no lo necesito de acá. Revisemos si nos quedó bien ese selector. Debería yo quitarle esta impresión en pantalla. ¿De dónde salió? Yo sé que la puse acá, entonces se la voy a quitar. Esto simplemente es para depurar o para encontrar errores en nuestras consultas. ¿Qué hice? Ah, comenté fue el SQL, perdón, eso no es lo que iba a comentar. Solo este hecho, la iba embarrando. Ya, ahora sí. Y pues ahí nos aparecen todas las ciudades que yo había creado en la base de datos. Si yo creo una ciudad nueva, y eso es lo chévere, pues ya no tengo que preocuparme porque el usuario me va a ingresar datos erróneos. Entonces, creemos una ciudad nueva. Entonces, digamos, Pasto, un área cualquiera. La guardamos en la base de datos. Y si venimos acá, obviamente no está Pasto, pero como esto lo lee de la base de datos de una vez, el usuario ya se puede crear o registrar con esa ciudad. ¿Qué pasó con el botón? No me había dado cuenta. Revisamos el código.
Es en usuario, ¿cierto? ¿Lista? Como hay un elemento que desapareció, vamos a revisar cómo nos quedó el HTML. Eso es importante. Debe haber un error en el código HTML. Ver código fuente de la página. Entonces tenemos nuestro select, las opciones. Se debe cerrar con un select. Ese es el error. Que yo no cerré la etiqueta con select, sino que la traté de cerrar con tab. Ahí está nuestro error. Y por eso todo esto está mal. Ahí se ve claramente. Listo, corrijámoslo. Entonces, yo abrí un select por acá arriba. Acá está mi select que yo abrí. Tan, normal. Pero lo cerré mal. Select, lo cierro y ahí ya debería quedarme bien. Y ahora sí, efectivamente ese era el error. Entonces pongámosle acá un 2 y ya, el resto igual. Y guardémoslo con pasto. Si hoy le doy guardar, pues lo voy a poder guardar correctamente. Esto simplemente es para efectos de pruebas. Obviamente ustedes al usuario no le van a mostrar esa información, sino que le van a mostrar un mensajito, sus datos se han guardado correctamente y los devuelven al sitio o algo así. ¿Listo? Listo. ¿Qué más? No, nada. Eso era lo que teníamos que revisar en la sesión de hoy. Entonces ahora, lo que han venido trabajando. Eso siempre, todas las clases dependen una de la otra. Para las entidades que ustedes venían trabajando, si hay una relación que depende de otra, por ejemplo, una casa que pertenezca a un conjunto, entonces acá esos conjuntos deben estar desplegados como un selector. Eso es como la primera parte. La segunda parte es que creen una página de inicio donde se carguen los formularios que ya tenían para guardar cada una de las entidades y aparte otras páginas para mostrar la información de cada una de las entidades, así como acabo de hacer acá. Si lo pueden hacer con otro estilo más bonito, pues mucho mejor. Yo lo hago es por claridad, para no agregar tantas cosas. Entonces ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, sin necesidad de yo ir a abrir mi base de datos y todo ese enredo, puedo ver la información que estoy agregando en tiempo real. Y pues así mismo podrían hacerlo sus usuarios sin tener que acceder a su base de datos. Ciudad listar. Es que no he hecho la de ciudad listar, ¿cierto? Entonces hagamos esa de ciudad listar rápidamente. ¿Cómo sería? Ya que lo tenemos ahí. Yo simplemente copiaría el de usuario listar y le modificaría los valores. Ustedes harán algo similar, me imagino yo. De hecho, es mucho más sencillo en este caso. ¿Dónde está ciudad listar? Acá. Entonces, ella no tiene apellidos.
Entonces yo le puedo quitar esto de acá. Entonces abre, cierra y listo. Y para las ciudades, el campo se llama nombre y una columna menos pondría ID, ciudad. Guardar. Listo, ahí ya tengo completo mi ciudad listar. Entonces, nombre, no se llama nombre, entonces, ¿cómo se llama? Nombre. Ah, sí, es que no es usuario. Y obviamente tengo que corregir el SQL, ¿no? Fue el error que cometí. Son poquitas cosas lo que hay que corregir, pero hacerlo con paciencia. Y ahí están mis ciudades. Entonces ya tengo mi página completa. Guardar ciudades bien. Guardar usuarios ya lo probamos también. Listar los usuarios perfecto. Y listar las ciudades bien también. Listo. No sé si tengan alguna inquietud antes de o mientras creo la tarea. No, señor. Perfecto. Entonces lo mismo de siempre. Dejamos este espacio para que hagan la tarea de una vez, que no creo que se demore. Y pues nos vemos la próxima clase. Igual ahí estoy conectado por si acaso tienen dudas. ¿Listo? Bueno,